Mientras buscamos ese texto, vamos a recuperar de nuestra memoria otro texto que es del Antiguo Testamento. El texto del Antiguo Testamento que les voy a recordar es de Jeremías 23, 29, donde dice la palabra de Dios: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así está escrito en la Biblia, Dios definiendo su palabra como fuego y como un martillo que quebranta la piedra. Yo quiero hablar con ustedes este mensaje, palabras que queman, palabras que queman. Dios dice: mi palabra es como fuego. Y ahora aquí en Juan 6, verso 60, dice la palabra de Dios, estaba predicando el Señor Jesucristo aquel mensaje sobre el pan de vida. Y llega al verso 60 y dice: y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una palabra que quema, una palabra dura. La gente no quiere oír la palabra dura. La gente quiere términos blandos, quiere expresiones poéticas. Pero los predicadores de la Biblia predicaban un Dios que es fuego y predicaban palabras que queman. Estas palabras, hermanos, contienen un fuego, pero no es de una clase de fuego que hiere. Estas palabras tienen fuego, pero no es de esa clase de fuego que lastima. El fuego de la palabra de Dios purifica. El fuego de la palabra de Dios realza nuestro valor como cristiano. Palabras que queman, hermano. Este no es un fuego que destruye. Este no es un fuego que consume. El fuego que sale de la palabra de Dios nos enciende para que seamos mejores cristianos, para que seamos más luminosos, seamos portadores de la luz del Evangelio en este mundo. Estas palabras que queman, hermano, pueden quitar el pecado de nuestra vida. Estas palabras que queman, hermano, puede sacar todo eso que es malo adentro de nosotros. Y estas palabras, cuando queman, nos mantienen despiertos, nos mantienen activos, nos mantienen vivos para Cristo. En otras palabras, yo siempre quiero escuchar estas palabras que queman. No quiero escuchar un predicador que acomoda la voz y que me habla con dulzura, que me habla con una voz impostada, como esa de las FM. Yo no quiero un predicador así. Yo quiero un predicador que me dé una palabra dura, una palabra que me queme, porque esa palabra me va a hacer el mejor cristiano. Ahora también, a modo de recuerdo, hermano, Cristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y Cristo resucitado va en un camino que se llama de Emaús. Y en ese camino encuentra a dos discípulos que iban hablando de todas esas cosas. El Señor Jesucristo se mete al lado de ellos a escuchar la conversación de lo que estaban hablando. Estos dos discípulos en el camino de Emaús le dicen que Cristo había sido muerto. Y empiezan a contar todo lo que había sucedido casi con desánimo. Pero llegaron a decirles al Señor, dice: pero esta mañana vinieron unas mujeres y dice que tuvieron ahí unas palabras divinas diciendo que Cristo había resucitado. Él no estaba allí. Y dice que Cristo le empezó a hablar desde la ley, desde Moisés. Ellos no sabían que era Cristo que iba al lado de ellos. Y Cristo le empezó a hablar, pero la Escritura hablaba sobre el Mesías, hablaba de su muerte, hablaba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Y Él le fue enseñando todo sobre lo que decían las profecías sobre Cristo. Y entonces, como ya se hizo tarde, oscuro, Él hizo como que iba más lejos, dice la Biblia. Esto que le estoy contando está escrito en Lucas, el capítulo 24. Y dice que Él hizo como que iba más lejos y ellos le invitaron a quedarse porque ya era tarde. Y dice que cuando Jesús entró en esa habitación con ellos, dice que tomó un pan y lo dio gracias. Y los ojos de ellos, hermanos, fueron abiertos. Y entonces se dieron cuenta que el que estaba con ellos era el Cristo resucitado.
Y dice ahí el Evangelio, Lucas 24, del 30 en adelante, y dice que Cristo se desapareció del medio de ellos. Y ahora estos dos discípulos, mirándose a los ojos uno al otro, se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Palabras que queman, La palabra de Dios, una palabra que quema. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. Por eso, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, no aguada, la pura palabra de Dios, porque ella nos enciende, transforma nuestro corazón al rojo vivo, hace que nuestros corazones sean ardientes, que nuestros corazones sean apasionados, que nuestros corazones sean dedicados. No quiero palabras poéticas, quiero palabras duras, quiero palabras que queman, porque esas ayudan a mi vida cristiana, a mi vida espiritual. Y la primera palabra que quema, que quiero hablarles en esta mañana, es la palabra despertar. Esa palabra, cuando yo escucho a Dios que su pueblo tiene que despertar, que sus hijos tienen que despertar, como que me alejo de esa palabra. El recuerdo de mi mamá sacudiendo mi cuerpo en la cama porque hay que ir a la escuela, o cuando uno era más grande sacudiéndole en la cama porque hay que salir a trabajar. El despertador no funcionó, pero vino la mamá. ¿Y cuántas veces le dijimos a nuestra mamá: mamá, llámame a tal hora que tengo que ir al trabajo, no puedo fallar? Y después cuando nos despiertan no nos gusta. Y espiritualmente hablando, cuando Dios nos llama a despertar como iglesia, esa palabra me quema y me alejo, no quiero escuchar. Pero miren cómo veía Isaías esto. Si puede acompañarme ahí un momento a Isaías, el capítulo 52. Dios está hablando con su pueblo Israel. Dios está hablando de ese pueblo que había sido cautivo en Babilonia, habían sido esclavos en Babilonia. Y Dios le está hablando a su pueblo de esta manera. Si puede encontrar ahí Isaías, el capítulo 52. Y mire cómo empieza ahí ese texto. Dios diciéndole a su pueblo: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Cuando usted ve en la Biblia la palabra Sión, es la misma palabra Jerusalén. Sión y Jerusalén es la misma ciudad. Y ahora Dios le está diciendo aquí a su pueblo con voz de ánimo: ya no vas a ser cautivo, vas a ser libre. Tienes que levantarte, tienes que dejar las pesadas cadenas que te ataban al pecado, a la vieja vida, a la esclavitud. Ya no vas a tener hombres dominándote, vas a ser libre. Y es eso, hermano, lo que nosotros necesitamos entender como iglesia. Cristo murió por nuestros pecados, Él nos libertó, Él nos hizo libre, Él nos puede hacer victoriosos. Tenemos que despertar entonces ahora. Ya no tenemos las cadenas que nos atan al pecado, ya no estamos atrapados en las garras del diablo. Cristo nos hizo libre. Despierta, iglesia, despierta. No tienes pesadas cadenas para arrastrar, eres libre. Y ahora le dice: vístete, le dice Dios. Eso me hace recordar cuando Pablo le escribió a los colosenses y hablaba que nosotros tenemos que revestirnos de Cristo. El cristiano tiene que andar revestido de Cristo. Esta palabra, hermanos, despierten, y note que 2 veces dice el texto: despierten, despierten. Esto para mí, hermano, es un llamado a abandonar la depresión. Porque a veces la iglesia está como deprimida, caída, desanimada, sin energías. Y entonces ahí, hermanos, cuando nuestro ánimo anda por el piso, a veces porque las cosas no salen bien en nuestra vida, a veces los resultados en la familia, en el trabajo, en la vida de estudio de nuestros hijos no son las cosas que esperamos, y nos decaemos y nos desanimamos, y necesitamos que esas palabras que queman vengan a nosotros y Dios nos diga: despierta, 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 levántate. Esto es un llamado a abandonar el aburrimiento. La iglesia de Cristo no puede estar aburrida. Dios dice: despierta, despierta, levántate del aburrimiento, levántate de la rutina.
¿Sabe que muchos cristianos mueren espiritualmente dentro de la iglesia por la rutina? No estoy hablando del trabajo, no estoy hablando de la casa, del hogar. Estoy hablando de la vida de iglesia. Una iglesia, hermano, que siempre canta los mismos himnos. Una iglesia, hermano, que siempre hablan los mismos hermanos. Una iglesia, hermano, que entra en el aburrimiento, en la rutina, siempre lo mismo. Una iglesia que sabe cuántos himnos cantamos, sabe cuánto dura la predicación, sabe el color de la corbata que va a traer el predicador, sabe para qué lado se va a peinar la hermana tal, si va a venir con un pañuelo, si va a venir con un jean, si va a venir con una falda. Sabemos todo, somos como parte de una rutina. Entonces otra vez lo mismo, sabemos cuándo viene la ofrenda, sabemos cuándo nos despedimos. Y yo sé que a ese hermano no lo voy a ver por 2 domingos, 3 domingos, pero a este y a esta familia la voy a ver todos los sábados y todos los domingos. Es una rutina. Y Dios viene con esa palabra que quema y dice: despierta, despierta. Sal del aburrimiento, sal de la depresión, sal de esa rutina y vive vida abundante, porque Cristo murió para que tengas vida en abundancia. Cristo murió para que estés bien victorioso sobre la pereza. Qué cosa terrible la pereza, ¿no? La pereza. La pereza se apodera de nuestra vida. Y a veces la pereza se apodera de la congregación. Y necesitamos de esas palabras que queman. Ese grito a nuestra alma: despierten, despierten, despierten. Y el pueblo del Señor tiene que levantarse. Ahora veamos esta verdad, pero en el Nuevo Testamento. Si puede ir por favor a Romanos, el capítulo 13. La carta que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 13, versículo 11. Romanos el capítulo 13 y el versículo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Romanos 13, verso 11. Dice: y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice la palabra de Dios, hermanos, conociendo el tiempo, ya es hora de levantar. ¿A qué tiempo se refiere la Escritura en este texto? A la venida del Señor. Conocemos la hora de la historia humana que estamos viviendo. Sabemos que la venida del Señor está cercana. En cualquier momento suena la trompeta y Jesús viene en las nubes y nos vamos con Él. Y ahí viviremos el Maranata. Cristo viene, viene pronto y nos vamos con el Señor. Pero Pablo dice que ahora que conocemos el tiempo, que la venida del Señor está cercana, es hora de levantarnos del sueño, dice. Esta iglesia estaba dormida y nosotros por momentos también estamos dormidos. Así que este mensaje nos viene aquí como sombrero a la cabeza. O como anillo al dedo. Esto es para nosotros, esta prédica, hermanos. Dice: es hora ya de levantarnos del sueño. No te duermas, no te duermas. Cristo viene. Espéralo con tus ojos abiertos. Espéralo con tu corazón abierto. Espéralo con tus manos llenas de fruto, llenas de obras que hiciste para la gloria de su nombre. Cristo viene, viene pronto. Es hora ya de despertar. Despierta, despierta, pueblo mío. Es hora de levantarnos del sueño. Amén. Porque cuando uno duerme, hermano, ya el otro quiere dormir también. Y dice: ya le acompaño. Fíjese cuando uno hace esos viajes largos a Bolivia en la flota, ¿no? Y todos duermen. Hasta que llora un niño por allá y se arma la bulla, el escándalo. Pero usted ve, toda la gente duerme. Y uno apaga su lucecita en el asiento y el otro también. Y a veces eso pasa en la vida espiritual de una iglesia. Uno se duerme, uno se aburre, uno se desanima y el otro también se desanima. Y eso se vuelve contagioso y Dios viene con esas palabras que queman y dice: despierta, 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 es hora ya de levantarnos del sueño. Esta frase, hermano, es una invitación para revisar nuestra vida, cada uno de nosotros. ¿Estoy dormido o estoy despierto? ¿Estoy despierto o ya empecé a cabecear? Veo que uno empieza así, ¿no? A poquito, hasta que el sueño lo vence y queda rendido. Pero la palabra que quema, la palabra de fuego, la palabra de Dios, dice: es hora ya de levantar del sueño.
Y hay algunos que Dios les va a decir, ya has dormido demasiado, hijo, vamos, levántate, hay que trabajar, hay que estar en la obra. Un poco más adelante, en Efesios capítulo 5, verso 14, mire cómo dice la palabra de Dios allí, Efesios 5, verso 14. A mí me gustó, hermano, lo que leímos allí en Isaías, que después que Dios le dice 2 veces que se despierte, después le dijo, sacúdete del polvo. Y a veces, hermano, el pecado, el mundo, tanta mundanalidad, se nos pega ese polvo y hay que sacudirse y estar bien limpio para Dios, mis hermanos. Dice acá Efesios 5, verso 14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No está hablando de una persona muerta en un féretro. Está hablando de una iglesia que está muerta espiritualmente, que no tiene vida espiritual, no tiene señales de vida. Y esta palabra que quema viene para esa iglesia y para ese cristiano. Esta palabra que quema dice, despiértate tú que duermes. Fíjense que cuando estamos dormidos y escuchamos un ruido, algo, nos despertamos todos exaltados y asustados. La iglesia tiene que reaccionar con esa rapidez, tiene que despertarse. Esta palabra despierta aquí, hermano, es una invitación para emerger, para salir de la muerte espiritual. Y eso es lo que tengo que mirarme en el espejo de mi vida y decir, ¿estoy vivo para Cristo o estoy espiritualmente muerto? Porque si no hago nada, si no produzco nada, si no estoy glorificando al Señor, entonces estoy muerto. Esta palabra que quema es para mí, despiértate tú que duermes. Tengo que agarrar ese mensaje para mí, es mi oportunidad. Esta palabra que quema, que me toque, es mi oportunidad para despertar. Gracias a Dios que quiere despertarme. Gracias a Dios que te acuerdas de mí, que estoy dormido, que estoy como muerto. Gracias por este mensaje. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque el que está en muerte está en tinieblas. El que está en muerte no tiene luz. Y un cristiano espiritualmente muerto no tiene luz. Observe esto conmigo o piénselo conmigo. Un cristiano muerto que no tiene luz, hermano, anda a oscuras en su vida. No anda por la vereda soleada, anda a oscuras, por caminos de tinieblas, por caminos de pecado, por caminos donde el diablo trabaja. Ese es el rumbo que toma un cristiano que anda oscuro, que anda espiritualmente muerto. Un cristiano que duerme, hermano, no encuentra el camino de la oración. Nunca la oración se cruza en su vida, nunca la oración se cruza en su camino. Pasan las horas, pasan días, semanas, meses, nunca ora, porque está dormido espiritualmente, está muerto espiritualmente. No encuentra el camino de la oración, no encuentra el camino de las páginas de la Biblia. Y otra vez, días, semanas, meses pasan y nunca me encuentro con la Biblia. Me encuentro con la televisión, me encuentro con el celular, me encuentro con la computadora, hasta con el microondas, pero no me encuentro con la Biblia. Porque ando a oscuras, porque estoy espiritualmente dormido, estoy espiritualmente muerto y no encuentro, hermano, las almas perdidas. Nunca se me cruza un incrédulo en el camino. Nunca le predico a alguien del Evangelio, nunca traigo un invitado a la iglesia, nunca le doy mi testimonio de Cristo a otro, nunca se me cruza un incrédulo. Y es la razón que estoy espiritualmente dormido, estoy muerto. Y es más, hermano, cuando uno está espiritualmente dormido, muerto, no encuentra ni el camino de la iglesia, no encuentra ni el camino del culto que brindamos a Dios. Por eso dice, despiértate y te alumbrará Cristo. Despiértate y la luz de Cristo estará en ti. Habrá esa luz preciosa que otros admirarán. Es la luz del testimonio de una vida salva, es la luz del testimonio de una vida transformada. Cristo sacó nuestra vida de la oscuridad, hermano, y nos llenó de la luz del Evangelio, nos llenó de la luz de la salvación, nos llenó de la luz de la bendición. Por eso no andes a oscuras, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cómo sucederá eso? Necesitamos palabras que queman. La segunda palabra que quema en la Biblia es la palabra altar. Esa palabra altar, pocos cristianos quieren oír acerca de eso. En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar del sacrificio. Era el lugar donde se traía un becerro, se traía
un cordero. A los pobres a veces para ofrendar sacrificaban palomas en el altar. Esa era la ofrenda de los pobres. Cuando Jesús nació se ofreció palomas por él, porque era la ofrenda del pobre. El altar, la gente dice, no, porque ahí siempre hay muerte. Y el altar cristiano, el altar de la iglesia, es también un altar de muerte. Pero ese altar de muerte se puede transformar en vida abundante. Mire ahí en Gálatas, antes de Efesios está Gálatas, capítulo 2, versículo 20, para que usted entienda de qué altar estoy hablándole ahora. Gálatas, el capítulo 2 y versículo 20. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, mire qué curioso, dice, con Cristo estoy crucificado. Es decir, que yo tengo que morir para tener vida. Porque en esa cruz, hermano, muere el yo, mis ambiciones, mis proyectos. Ahora yo tengo el proyecto de Dios, tengo el plan de Dios en mi vida, tengo el plan de Cristo. Ahora yo camino con Cristo, no soy yo, ahora es Cristo que vive en mí. Pero antes de que Cristo viva en mí, tengo que crucificar, tengo que matar el yo para poder llenarme de Dios. Y eso es lo que se ve a veces en los cristianos, que están vacíos de Dios. Hermanos, cuando venimos a la iglesia un domingo, muchas veces nosotros nos equivocamos. Y hasta a veces venimos con expectativa y decimos, hoy quiero escuchar un buen sermón de la palabra de Dios. Y eso es bueno, escuchar un sermón de la palabra de Dios, pero debemos tener una meta más alta. Debo venir a este lugar de reunión para encontrarme con Dios. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero sentir que Dios está vivo. Yo quiero sentir a Dios entre nosotros como fuente de bendición. Yo quiero sentir a Dios que Él está aquí, que está aquí. Y quiero ser consciente de que estoy en su presencia. Y como Dios está aquí, voy a cantar con gozo. Y como Dios está aquí, voy a ser reverente, respetuoso. Como Dios está aquí, yo voy a prestar atención a su voz. Que me diga esas palabras que queman, que van a ser de bendición para mí. Con Cristo, mis hermanos, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo mismo que le dijo a los filipenses. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 21, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo él. Pero esa primera parte, él dice, el vivir es Cristo. Esa tiene que ser la realidad, hermano, del cristiano más nuevo en la fe, del cristiano más viejo en la fe. Esa tiene que ser nuestra realidad, vivir para Cristo, vivir en Cristo. Porque un día nos vamos a ir con Cristo y vamos a estar con Él. Aquí en Gálatas, capítulo 6, verso 14, que alguna vez lo hemos explicado, uno de esos himnos preciosos que cantamos, pero este texto nos amplía más esta idea de morir para que Cristo viva en mí. Gálatas 6, verso 14, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De ahí salió el himno, ¿no? En el monte Calvario que cantamos aquí. Pero la segunda parte no te dice, sino, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí cuando creí en Cristo como mi Salvador, cuando entendí que la obra de Cristo en la cruz fue para perdonar mi pecado y para salvarme eternamente, yo fui crucificado con Cristo cuando creí en Él. Ese es lo que en doctrina se llama el sufrimiento vicario, Cristo muriendo por nosotros y nosotros en Cristo. Cuando escuche esa palabra vicario, sufrimiento vicario, de eso se trata. Cristo muriendo por nosotros y nosotros con Cristo. Y ahora dice aquí, no solamente maté al yo, sino que crucifiqué al mundo. Tienen que escuchar la prédica de ayer, ya la van a recibir los que no estuvieron. El mensaje de ayer se llamaba una larga fila o desfile hacia la mundanalidad.
Y muchas veces nosotros somos tentados a dejar el camino del Señor, tentados a dejar la casa del Señor, tentados a abandonar nuestra fe, nuestra creencia en el Salvador. Y somos invitados a ser parte de un largo desfile al mundo. Los cristianos están yendo al mundo porque no han hecho bien este trabajo, dice, y el mundo me es crucificado. Yo tengo que crucificar las pasiones del mundo, los deseos del mundo, la filosofía del mundo, las modas del mundo. Yo tengo que tener eso lejos de mí porque ahora yo estoy para vivir, para Cristo. Cristo vive en mí. Maté al yo para que Cristo viva en mí. Es una palabra que quema porque la gente no quiere dejar el mundo. Quiere la iglesia, pero le gusta el mundo. Quiere la alabanza, pero le gusta el carnaval todavía. Quiere, hermano, la nueva vida en Cristo, pero hay algo de las tinieblas que extraña y quiere volver cada tanto. Hay algunos que son prisioneros de algunos viejos pecados. Hay que cortar las cadenas con el pasado y hay que vivir para Cristo, hermano. Por eso necesitamos palabras que queman, para que nos alejen del pasado y para que tengamos una vida plena con Cristo. Ahora, escuche para que vea lo que es una palabra que quema. No lo busque, solo vamos a recordar. Cuando Juan el Bautista aparece en Mateo capítulo 3 y se pone en el río Jordán y llama al pueblo a arrepentirse de sus pecados, dice que la gente venía a bautizarse con Juan, confesando sus pecados. Imagínense todas las barbaridades que habrá escuchado Juan en el Jordán, ¿no? La gente hablando, dice, pero bautíceme. Porque en ese momento, hermano, hacía 400 años que Dios no le hablaba a su pueblo, por haber elegido por el pecado, por haber elegido por la rebeldía, Dios no le habló, y Dios rompió el silencio con la aparición de Juan el Bautista. Juan el Bautista transformó a aquella nación con predicación, que tenían palabras que queman. ¿Sabe cuánto tiempo le llevó a Juan cambiar esa nación? 6 meses nada más. Fue todo lo que vivió en su ministerio y lo mataron. Le cortaron la cabeza y en 6 meses él preparó los caminos para el Señor, como Dios se lo había encomendado. Y Juan el Bautista usó estas palabras que queman. Dice ahí Mateo 3, verso 7, él le dijo a la gente, generación de víboras. Qué palabra, mire si nos hablan en la cara y nos dicen así. Porque eso no fue un mensaje de texto, hermano. Ni siquiera una señal de humo. Se los dijo mirándolo a la cara. Ustedes son una generación de víboras. Y ahora, con esa mirada más profunda todavía, le dicen en Mateo 3:8, le dice, y haced frutos dignos de arrepentimiento. Así le habló Juan. Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras le estaba diciendo, tienen que cambiar su vida, esa vida inmunda, asquerosa, pecaminosa, dejen eso, le sale el veneno de la víbora desde adentro. Esa palabra que quema, hermano, eso agitó el serpentario. Cuando Juan apareció predicando eso, hermanos, se movieron adentro del cuerpo de cada persona todo el viboraje ese que tenían, las pitones, las anacondas, las yarará, la mamba negra, todas las clases de víboras que pueda imaginar. Esa predicación con palabras que queman removió, hermano, el serpentario. Tenía que sacar, extirpar el veneno del pecado de toda esa gente. Y no era con mimos, era con palabras que queman. Por eso nosotros necesitamos de esa predicación, una palabra que queme y que termine con el pecado en mí, una palabra que queme, hermano, y que anule el pecado en mi vida y pueda vivir yo para Cristo. Amén. Qué tremenda esa predicación, ¿no? Hace muchos años escuché un predicador y yo daría cualquier cosa en mi vida por escuchar un sermón de Juan nada más. ¡Qué predicación! Y cuando uno lo piensa, qué lindo hubiese estado ahí, ¿no? Viendo a Juan predicar, pero viendo cómo Dios me habla a mí a través de Juan. Y me invita, con palabras que queman, a abandonar mi vida pecaminosa. A veces es una vida pecaminosa que solo Dios y yo conozco. La gente no se enteró. Pero esas palabras que queman son para ese estilo de vida oculto que tenemos a veces. La vida de uno que duerme. La vida de uno que espiritualmente está muerto. Necesito palabras que quemen, porque esas palabras me despiertan, esas palabras me hacen sentir vivo. Necesito palabras que queman, porque
porque eso indica que Dios quiere trabajar conmigo todavía. Eso indica que Dios quiere que sea un instrumento en su obra. Por eso quiere pasar esas palabras que queman y purificarme, realzar mi valor y ponerme con las manos en el arado y hacer la obra de Dios. En tercer lugar, hermano, una palabra que quema tiene que ver con un avivamiento a la antigua. ¿Qué es un avivamiento hoy? ¿Y qué es un avivamiento a la antigua? El avivamiento a la antigua era un avivamiento espiritual. Era un avivamiento que usted veía los frutos desde adentro. Ayer yo le explicaba aquí al hermano que el cristianismo de nuestro tiempo se parece mucho a un cerdo. Usted agarra un cerdo, un chancho, y lo trae y lo baña. Ve que ahora las veterinarias los bañan a los perros y a todos los animales y los peinan y usan secador de cabello y todo eso, ¿no? El peinecito fino para sacarle garrapatas y piojos y ahí hasta le pintan las uñas a los perros, ¿no? Pero mi historia es esta. Yo le decía al hermano, mire, si usted agarra un chancho y todo sucio, maloliente, y lo baña y le pone jabón y todo eso, y lo perfuma, y lo peina, y le pone un sombrero, y le pone un saco y una corbata, va a quedar irreconocible. Pero ese chancho, cuando vea el primer chiquero, se va a meter en él, porque usted logró un cambio externo, pero adentro sigue siendo chancho. Y para que nosotros tengamos un avivamiento espiritual, necesitamos un cambio desde adentro. Necesitamos esas palabras que queman, que remuevan todo ese pecado que tengo escondido adentro, que tengo oculto, guardado, que nadie lo conoce, que nadie se entera, solamente Dios sabe que eso está ahí. Pero cuando la palabra que quema toca eso, ese pecado sale y me trae salud espiritual. Ese pecado sale y me rompe las cadenas y me siento libre. Ese pecado sale con las palabras que quema y entonces me siento victorioso y me siento gozoso y me siento bien con Dios y me siento dueño de una vida abundante. Por eso necesito palabras que queman, que hagan un avivamiento desde adentro. No necesito un maquillaje, no necesito un cambio exterior, necesito un cambio desde adentro. ¿De qué sirve que un auto tenga el motor fundido, pero usted le haga chapa y pintura y lo deje como nuevo de afuera? Si su corazón no está bien. Y así pasa con la vida del cristiano. A veces tenemos cambios externos, pero de adentro no cambiamos nada. Ahí adentro necesitamos esas palabras que queman, que trabajan. Dijo Habacuc, solo vamos a recordar en este punto de avivamiento. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 1, dice: aviva Dios tu obra, en medio de los tiempos, avívalas. Un predicador de casi 40 años atrás, que él murió, él decía: en este tiempo nos enteramos por la prensa religiosa de muchos avivamientos de sanidad, decía él, pero no vemos avivamientos de santidad. Parece que en las iglesias la gente se sana físicamente, pero nadie es más santo. Hay avivamiento de santidad, de sanidad, pero no de santidad. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, ser santos, porque el Señor es santo. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Aquí en nuestra iglesia pequeña, en nuestro mundo, sin mirar más allá de las fronteras, a veces decimos: bueno, yo quiero servir a Dios, pero tengo que estar 12 horas en la máquina, tengo que estar 14 horas en la máquina. Otro dice: yo quiero servir a Dios, pero tengo que estudiar, tengo que cumplir con las tareas de la casa. Y tenemos una cantidad de argumentos y decimos: nunca vamos a crecer como iglesia porque todos estamos muy ocupados. Ahora quiero que piense conmigo. Si usted piensa así, quiero que piense junto conmigo ahora. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, creció en medio de una persecución terrible de la maquinaria destructora de los ejércitos de Roma. Los ejércitos de Roma perseguían a nuestros hermanos en la fe para masacrarlos. No lo lograron. La iglesia creció en medio de la persecución. La iglesia de Cristo creció, hermano, en medio de la poderosa filosofías y sabiduría de los griegos.
Todos sus filósofos y toda la sabiduría, la escuela de los griegos que había invadido la cultura de aquel tiempo, no pudo detener la fe de nuestros hermanos humildes. Ellos, con poder de Dios, llevaron el mensaje del Evangelio. Ni los ejércitos de Roma, ni la filosofía, ni la cultura de los griegos, ni siquiera la religión poderosa de los judíos pudieron detener la fe de los cristianos. Nada lo podía detener. Estos hombres, mis hermanos, y estas mujeres eran gente humilde. Ellos, hermanos, quiero llevarles ahí un momento para ilustrar este punto de lo que hacían nuestros hermanos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Si pueden mirar un poquito ahí, por favor. Hablando de la cultura de los griegos, de su filosofía, de su sabiduría. Aquí Pablo estaba en Atenas. Precisamente el texto que les voy a leer es en una de las ciudades de Grecia que se llamaba Tesalónica. Y miren lo que pasaba allí en esa ciudad griega llamada Tesalónica. Hoy es una ciudad muy importante, en nuestros días también lo es. Miren lo que pasaba. Hechos 17, versículo 5. Dice la palabra: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, es decir, vagos, ¿no? Hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Hermanos, allí estaba Pablo, y se juntaron los vagos, los ociosos. Habrán venido las autoridades religiosas y dijeron: te damos para un chori, un tetrabrito más, vayan y mátenlo al predicador. Roden la casa, quemen todo, rompan todo allí. Pero fíjese que la queja de los líderes religiosos, hermano, era que estos que trastornaron al mundo están aquí. Mire, vencieron a los ejércitos de Roma, vencieron a la sabiduría de los griegos y su filosofía, vencieron a la religión judía y ahora están aquí. Trastornar significa poner algo a la inversa. En nuestra terminología sería poner algo patas hacia arriba. Y ellos dicen: estos vienen y nos van a cambiar todo. Nos van a cambiar el estilo de vida. Vinieron aquí estos predicadores. Su mensaje tiene poder para transformar la gente. Su mensaje tiene poder para cambiar la vida de la familia. Su mensaje tiene poder para impactar la sociedad. Estos que trastornan al mundo vinieron aquí. Había presencia cristiana allí. Pero hoy no la tenemos. Hoy nadie está preocupado por nosotros. Hoy nadie nos está mirando con preocupación. Estos nos van a sacar los vicios. Estos nos van a quitar las mañas. Los infieles nos andan diciendo: estos cristianos nos van a hacer que seamos fieles en el matrimonio. Aquellos padres abandónicos que nos ocupan de sus hijos nos están diciendo: estos cristianos van a hacer que paguemos la cuota mensual, que cumplamos con nuestro compromiso. El mundo no está preocupado por nosotros. Pero cuando Pablo llegó ahí a Tesalónica, la gente puso el grito en el cielo: estos que trastornan el mundo han llegado aquí. Tienen una doctrina poderosa, tienen una predicación poderosa. Claro, son palabras que queman, palabras escritas por el Espíritu Santo de Dios, palabras que todo lo transforman, palabras que salvan a los que están perdidos. Estos que trastornan al mundo han venido aquí. ¿Qué tenemos hoy, hermano? Hoy tenemos una iglesia obesa. Hoy tenemos una iglesia que ha engordado, pero no ha crecido. Hoy tenemos una iglesia que por su sobrepeso se mueve con dificultad, con mucha dificultad, con mucha pereza. Hoy tenemos una iglesia, mis hermanos, que está engordada con la doctrina de la prosperidad, pero está debilitada porque no escucha la doctrina de la santidad. Hoy tenemos, hermanos, en nuestros días una iglesia, hermanos, con poca voluntad. Hay poca voluntad en las congregaciones. Aún la nuestra, tenemos poca voluntad. Son iglesias, hermanas, que se ven cansados, que se ven sin energía espiritual.
¿Por qué la iglesia está así? Porque le faltan palabras que queman. Las palabras que queman me despiertan. Las palabras que queman producen avivamiento en mí. Las palabras que queman me hacen matar al yo y vivir para Cristo. Y no puede, decía una vieja coro, decía, no puede estar triste el corazón que ama a Cristo, no puede estar triste el corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, aleluya, alabado sea el Señor. Eso quiere decir aleluya, alabado sea el Señor. Pero hoy la iglesia está triste, hermano. Yo les voy a decir esto. Gran parte de la iglesia del Señor hoy le gusta ver a Dios enfermo. Escuche eso. Gran parte de la iglesia de Cristo hoy le gusta ver a Dios enfermo. Es esto lo que dice el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a aquella iglesia de la Odisea y le dijo: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ayer expliqué, en el sermón de anoche expliqué sobre cuando uno vomita, hermanos, porque comió algo en mal estado, algo que está en estado de descomposición, algo que parecía bueno pero tenía algo putrefacto. Y es esto lo que está ocasionando el vómito de Dios. La enfermedad de Dios es nuestra tibieza espiritual, hermano. Dios nos ve a nosotros, hermanos, y está respirando con sus narices el mal olor de nuestro pecado. Estamos enfermándolo a Dios, hermano, con tanta tibieza. Por eso tengo que despertar, por eso tengo que tener avivamiento espiritual, por eso tengo que ir al altar, matar al yo, vivir para Cristo, para no ver a un Dios enfermo, sino para ver a un Dios contento, un Dios que se goza al verme, que estoy sirviendo, que estoy activo, que estoy en su camino. Hermano, tenemos que ver a un Dios gozoso, que se alegra de ver a sus hijos tomando la cruz de Cristo y siguiéndolo cada día. Ese es el desafío para la iglesia bendita Maranata. Ese es el desafío. Necesitamos palabras que queman, palabras que nos renuevan. Hay que sacudir el serpentario, sacar el veneno que nos contamina y llenar nuestra vida de santidad, de presencia de Cristo en nuestro interior. Palabras que queman, palabras que queman. Vamos, hermano, en la recta final del mensaje y llegamos primero a Hebreos capítulo 11. 2 pasajes y terminamos. El primero de ellos en Hebreos, el capítulo 11, versículos 32 y 33. Hebreos en el capítulo 11 y los versículos 32 y 33. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Hebreos 11, verso 32. Usted sabe que este capítulo habla de los héroes de la fe y de las heroínas de la fe, porque varias mujeres figuran aquí, como Rahab y como Sara y otras. Pero dice el verso 32 sobre estos héroes de la fe, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, hermano, hay 3 cosas ahí. Es todo para aprovechar y para predicar, pero yo quiero 3 cosas entresacar de este texto. De estos hombres y estas mujeres me impactó que su fe era tan poderosa, simple pero poderosa, que cerraron las bocas de leones. Y recordamos a Daniel allá, de aquellos leones que no pudieron devorar, sus bocas se cerraron. Fue la fe lo que distinguió a Daniel. Estos hombres y estas mujeres tenían una fe tan rica que se podían cerrar las bocas de los leones frente a ellos. La segunda cosa que me gusta, todo me gusta, pero lo que me gusta mucho acá dice: ellos sacaron fuerza de debilidad. Fuerza de debilidad. Esta gente, hermano, no tenía una vida cómoda. Ninguno de ellos, ninguno de estos hombres, de estas mujeres, tenía una vida cómoda. Todos ellos, ya lo vamos a ver enseguida, estaban llenos de necesidades.
Nosotros, el que de nosotros tiene menos tenía muchísimo más que ellos. El que de nosotros tiene menos tenía muchísimo más que ellos. Ellos no tenían nada, hermano, y en sus debilidades, en sus limitaciones económicas, ellos sacaron fuerzas, hermano, en medio de la debilidad. Hoy el término moderno, quizás ya lo ha escuchado, se llama resiliencia. Resiliencia quiere decir cómo transformar una adversidad en una victoria. Y eso tenemos que aprender porque vivimos en un mundo que es adverso. Tenemos un mundo que se levantó como enemigo nuestro, los cristianos. Estos días van a ver en las noticias, los Estados Unidos quieren acusar a los cristianos de terroristas. Ya va a ver, ya está la noticia, pero ya va a crecer en los próximos días. El nuevo presidente que subió quiere que los cristianos sean vistos como terroristas. No se extrañe, porque fue en el 2016 cuando se quiso cambiar la constitución política del Estado en Bolivia. Los cristianos también se le iba a aplicar el artículo 15, creo que era, que tenía que ver con la ley del terrorismo. Y los cristianos no podían recibir a otros. Yo, por ejemplo, no podía ir a la casa del pastor. El cristiano no iba a poder, en Bolivia le estoy hablando, no iba a poder salir a hablar del evangelio, no iba a poder llevar gente a la iglesia como invitado, porque eso era invadir los derechos humanos. Y eso se cayó, no funcionó, no se aprobó, pero ahí está, no solo en los Estados Unidos, aquí cerquita nuestro. Ya quieren ver a los cristianos como terroristas. ¿Saben qué, hermano? En la adversidad esta gente sacó fuerza. Y la tercera cosa que me encanta de este pasaje aquí, dice que ellos pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y es eso, hermano, lo que tenemos que ver, al enemigo de nuestra vida, al diablo huyendo de nuestra vida, los demonios huyendo de nuestra vida. Tenemos que tener un testimonio de fe tan poderoso, hermano, que veamos al enemigo huir de nosotros. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estas mujeres de fe? Observe conmigo aquí, versículo 37, versículo 36, dice, otros experimentaron vituperios. Eso quiere decir burlas, ofensas graves, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Así trataban a nuestros hermanos. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Juan el Bautista, Jacobo, y ahí tenemos una lista larga, muertos a filo de espada, y ellos andaban de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Miren, mis hermanos, estos eran los hombres de fe, los que formaron parte de un historial de la familia de Dios, de una iglesia poderosa. Estamos del Antiguo Testamento, pero los del Nuevo formaron parte de aquella iglesia poderosa. Pero ¿observó eso? A nivel material no tenían nada. No tenían un jean, como tienen algunos de ustedes. No tenían un pantalón como este. Una corbata, ni pensando, ni soñando. No tenían nada, hermano. Sin embargo, hicieron obras poderosas, impactaron a aquel viejo mundo con la predicación, con su estilo de vida. No tenían ropas de marca, no tenían tenis de marca, hermano. Se vestían como podían. Su ropa era piel de camello, un poco de piel de cabra allí, de lana de cabra. Y no más que eso. No tenían las ropas de marca. Estos hicieron la obra, impactaron al mundo sin ninguna clase de celular. No tenían ningún celular ni de 30,000 pesos, ni de 40,000 pesos, y no sé, creo que hay mucho más arriba todavía. Ellos no tenían esas clases de celular, no tenían computadora, no tenían wifi, no tenían página web, no tenían nada de eso, hermano. No tenían auto, no tenían un colectivo en la esquina, no tenían un taxi que les lleve a las reuniones, no tenían un Uber para llamar. Ellos hicieron la obra de Dios igual, impactaron al mundo, porque ellos tenían
ellas les sobraba lo que a nosotros nos falta, la fe en Cristo. Ellos tenían fe, la fe los movilizaba, la fe los volvía activos. Hermanos, tenemos que volver a esa fuente, tenemos que volver a zambullirnos en esa fuente de la fe de nuestros antiguos, de los que nos precedieron, para hacer de esta iglesia bautista Maranata algo grandioso para la gloria del Salvador. Necesitamos palabras que queman, porque las palabras que salen del testimonio de estos hombres y mujeres, estos son palabras que queman. Son palabras que queman, palabras que nos invitan a vivir una clase de vida diferente, avivamiento. Hay muchas definiciones sobre avivamiento, yo les dejaré una muy simple. El avivamiento, mis hermanos, es el aliento de Dios para una persona que está por transformarse en cadáver. Otra vez, el avivamiento es el aliento de Dios sobre una persona que está por transformarse en cadáver. En otras palabras, alguien que está durmiendo, está próximo a la muerte. Hay un viejo himno, quizás alguno lo ha oído, que dice: Iglesia de Cristo, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu amante y Señor. Esa palabra sopor es el momento previo a la muerte definitiva. La palabra sopor tiene que ver como una persona que está en un estado de coma. Y hoy la iglesia está así, está dormida, tiene que despertarse, tiene que matar al yo y venir al altar, tiene que tener avivamiento espiritual, tiene que empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de Cristo tiene que tener la fe de los que nos precedieron. Y el último texto, para terminar, Isaías el capítulo 66 y versículo 2. Isaías el capítulo 66 y versículo 2. Ahí hay otra palabra que quema también, que necesitamos escuchar. Isaías el capítulo 66 y el versículo 2. Así dice la Biblia: entonces verán la gente tu justicia y todo. Ese no es el texto que estoy buscando. 66.2, disculpe, 66.2. 66.2. Mire cómo dice la palabra. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermanos, palabras que queman pueden transformar nuestra vida. Palabras que queman pueden llenarnos de vida espiritual, de vida abundante. Palabras que queman pueden transformarnos en cristianos victoriosos para la gloria de Dios. Pero Dios hoy viene a la iglesia bautista Maranata y quiere poner la mirada sobre cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y dice Dios: necesito 3 cualidades en la gente que quiero elegir para impactar este mundo. La primera cualidad que quiero ver en esas personas, dice que sea pobre. La segunda dice que sea humilde de espíritu. Y la tercera cualidad, que tiemble ante mi palabra. Yo creo que los conozco a todos en esta mañana. No tenemos ningún millonario aquí, ¿no? Creo que quizás nadie tenga cuenta en el banco, no sé. Pero no tenemos gente poderosa económicamente entre nosotros. Entonces esta palabra que quema es para nosotros, para gente pobre. No es para los ricos, no es para los todopoderosos. Esta palabra es para la gente humilde de espíritu. Es para la gente que quiere ser enseñada por Dios. No para los autosuficientes. No para los que dicen: yo hago con mi vida, yo sé cómo me manejo, yo sé cómo me arreglo, yo sé, pero no sabe nada. Dios dice: en cambio, si usted es humilde de espíritu, yo quiero trabajar con usted. Y hay otra persona más que Dios busca. Dice: alguien que tiemble ante mi palabra. Yo pensaba en esto. No lo sé bien. ¿Será que está hablando en forma literal? Porque hay veces, hermano, cuando escuchamos una prédica y ves que el corazón se acelera, ves que a veces hay una predicación y nos ponemos ahí, ¿no? Sentimos como un cambio y sentimos como que nos agitamos y estamos sentados
Pero Dios nos está hablando. Quizás tenga que ver con eso, esa frase. Aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que no le entra por un oído y le sale por el otro, aquel que no es indiferente a mi voz. Dice Dios, yo quiero aquel que tiemble, que escucha mi palabra y para el oído. Escucha mi palabra y abre los ojos. Escucha mi palabra y abre su corazón. Esa es la gente que estoy buscando. Alguien pobre, alguien que no ande detrás de las riquezas materiales. Alguien pobre en espíritu. Es decir, alguien que sea humilde delante de Dios. Estoy buscando a alguien que tenga respeto por mi palabra, que ame mi palabra y tiemble. Mi pregunta final, al escuchar sobre palabras que queman, ¿encontrará Dios estas clases de personas? ¿Encontrará Dios estas clases de personas? Una persona humilde. Esos hombres que leímos, dice que vivían en los montes, dice que vivían en las cuevas. Por eso les conté esa historia de Estados Unidos, de ese hotel, de los lujos. Ese no era el verdadero cristianismo para mí. El cristianismo verdadero pasa por aquellos que estaban dispuestos a vivir en el monte, en la cueva, en una cartita debajo del puente, pero lo que más querían en la vida era servir a Dios. Nosotros, hermanos, usted, casi todos los que están aquí tienen un celular, aunque sea prestado, pero tienen uno, ¿no? Casi todos nosotros podemos caminar hasta el frente o ir aquí a 2 cuadras y tomar un colectivo, o agarrar el celular y llamar al Uber y movernos. Tenemos un montón de facilidades, meternos en la computadora, mandar un mensaje de texto, mandar un WhatsApp. Esta gente no tenía nada de eso. Todos nosotros los que estamos aquí, quizás puede salir, si usted quiere, puede salir y se va al McDonald's, al Mostaza. Cualquiera de ustedes aquí, hermano, agarra el teléfono y llama al delivery y le dice, en tal dirección, en media hora, 1 docena de empanadas, 2 pizzas de mozzarella. ¿Sí o no? Cualquiera de ustedes, hermano, puede llegar a su casa y dice, hoy voy a comer arroz con 2 huevos fritos. Hoy voy a comer unos fideos puchos. Usted elige lo que come, usted elige lo que viste. Usted tiene riquezas materiales que esta gente no tenía nada, absolutamente nada al lado de lo que nosotros tenemos. Pero ellos tenían lo que a nosotros nos hace falta, que era la fe. Era gente que tenía fuego de Dios en su vida. Eran hombres y mujeres que estaban con el fuego de Dios. Hay una palabra que yo la había oído mucho tiempo, traté de investigarla, no la sé explicar, pero solamente lo que entendí creo que es suficiente. No sé explicar la amplitud del término. Es la palabra incandescente. ¿Alguno de ustedes oyó esa palabra alguna vez? Incandescente. Y me llamó la atención y dije, la voy a investigar, pero no puedo dar una explicación científica sobre el término. Pero lo que entendí claramente sobre esa palabra, incandescente, tiene que ver con las lámparas. Tiene que ver con una lámpara, hermano, que por el efecto del calor produce luz. Una lámpara que bajo el efecto del calor produce luz. Y yo dije, eso es lo que necesito. Necesito ser un hombre incandescente. Que el fuego de Dios, que el fuego de la palabra de Dios, que las palabras que queman produzcan un efecto en mi vida y mi vida de luz. Salga de la oscuridad. Necesito ser un hombre incandescente. Qué término difícil, hermano. Pero yo sé que necesito eso. Que el fuego de Dios, el calor del fuego de Dios, encienda mi vida y pueda ser un siervo útil para su gloria. Por eso, Juan el Bautista, no el metodista, no el pentecostal, no el presbiteriano ni católico, Juan el Bautista, dice la Biblia de él, él era una antorcha que ardía, y vosotros quisisteis regocijaros en su luz por algún tiempo. Juan era un hombre incandescente. El fuego de Dios encendió su vida y él era el hombre antorcha. Y donde Juan el Bautista iba predicando, todo se iluminaba a su alrededor, porque el fuego de Dios estaba en la vida de ese predicador. Que Dios nos diera, hermano, Juan el Bautista, que algo de Juan el Bautista pudiera correr por nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a tomar conciencia que hay un mundo que está perdido y que hay un mundo que está camino al infierno. Si tenemos ese fuego de Juan el Bautista, entenderemos que el mundo que nos rodea, donde hay muchos de nuestros familiares y amigos que aún no conocen a Cristo y están en ese camino a la prisión perpetua, al fuego eterno,
Cuando usted escucha a los hombres, los líderes políticos, las organizaciones de derechos humanos, cuando hay alguien en una prisión, ahora en estos días aquí se está hablando mucho en Buenos Aires, amnistía para tal político, corrupto por supuesto, lo agarraron con las manos en la masa, estaba en la cárcel, amnistía, una ley de perdón. Hoy se habla de ley de impunidad, hay que hacerlos impunes a los delincuentes. Hermanos, cuando los están en la cárcel le dicen que hay que aplicarle la ley del 2 por 1. Si le dieron 10 años, a los 5 sale. Hermanos, para esa gente que está en el infierno no va a haber amnistía, no va a haber impunidad, no va a haber ley del 2 por 1 que valga, no va a haber, hermanos, beneficios de arrepentimiento, ya va a ser tarde para arrepentirse. Pero si hay fuego de Dios, si las palabras que queman hacen una obra en nosotros, vamos a hacer algo para evitar que esa gente termine en el infierno, en la prisión eterna, en las jaulas eternas del fuego. Algo hay que hacer. Iglesia Bautista, Maranata, estas palabras que queman tienen que despertar. Estas palabras que queman tienen que acercarnos al altar, matar el yo y vivir para Cristo. Estas palabras que queman tienen que producir en nosotros frutos de arrepentimiento. Estas palabras que queman tienen que producir en nosotros avivamiento espiritual. Esta palabra que quema tiene que encendernos y transformarnos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, en llamas, hombres y mujeres con el fuego del Espíritu Santo, hombres y mujeres con el fuego de Dios en su vida, para hacer bendición a este mundo y glorificar a Cristo nuestro Salvador. Que bendiga su palabra en esta mañana, mis hermanos, y bendiga sus vidas.